Muy buenas tardes a todos. A nombre de nuestro señor rector, el doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, y a nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, quiero darle la más cordial bienvenida a esta charla con motivos de la serie de seminarios de biología. Es un verdadero placer tener el día de hoy al doctor Gerardo Ceballos, quien va a impartir la charla, y agradecerle también a la coordinadora del programa, la maestra Rocío Cuellar Olalde, por organizar esta serie de eventos. Pues sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra a la maestra Rocío para que nos haga el favor de presentar al ponente del día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Como ya lo mencionó, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Gerardo Ceballos González, quien dará una charla en relación con biodiversidad, la sexta extinción masiva y el futuro de la humanidad. Me voy a permitir leer un poco de su trayectoria académica. El doctor Ceballos es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Ecología de la UNAM y dirige el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre. Realizó su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Después llevó a cabo sus estudios de maestría en la conservación de fauna silvestre en la Universidad de Gales, y recibió su doctorado en la Universidad de Arizona en Tucson. Sus intereses académicos incluyen la ecología animal, biogeografía y la conservación de vertebrados. Ha publicado más de 120 artículos científicos y de divulgación y 15 libros. Ha llevado a cabo proyectos de conservación dirigidos a la protección de especies y ecosistemas, entre los que destacan propuesta para la creación de la Reserva de la Biosfera Chamela-Huizmala, Jalisco, evaluación del estado de conservación de los mamíferos de México y también de la Reserva de la Biosfera de Janos. Y bueno, sin más que extenderme, doctor, le agradezco nuevamente esta oportunidad que nos da para compartir un poco de su conocimiento con nosotros y adelante, bienvenido. Muchas gracias. Comparto mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, doctor, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, buenos días. Déjenme, ya me pasé. El día de hoy voy a hablarles de la sexta extinción masiva de especies y el futuro de la humanidad. Este es un libro que acabo de publicar con editorial Océano, aquí en México. Se llama La aniquilación de la naturaleza, la extinción de aves y mamíferos por el ser humano. Es un libro que salió publicado primero en inglés por Johns Hopkins Press y con Paul Ehrlich y Ann Ehrlich, que son dos personas que han trabajado muchísimo desde hace muchos años en este tema y han alertado de las consecuencias de la extinción de especies. Y bueno, quiero hacerle mi sincero agradecimiento a Rocío Cuellar por su invitación, a la Universidad de Colima, ¿sí? Y a todos ustedes por estar aquí en esta plática. Graham Greene, en su novela El americano impasible, escribió hace ya muchos años que tarde o temprano uno debe tomar partido si quiere seguir siendo humano. Y esto tiene que ver mucho con la plática del día de hoy, porque en realidad la extinción de especies es un problema muy grave, de enorme magnitud, y por lo cual es importante que todos nosotros tomemos partido y que tomemos partido para la conservación de la naturaleza. Estamos en tiempos muy complicados, en donde no solamente el problema tiene una magnitud sin precedentes, sino también porque hay una polarización de la sociedad enorme, en donde se ha perdido mucho la capacidad de que haya discusiones sólidas alrededor de un tema que no sean descalificadas o por razones filosóficas o por razones políticas. Y en este sentido, tomar una posición de base en la ciencia nos ayuda a tener más claridad y a precisamente poder tomar partido. La extinción de poblaciones y especies es muy, muy grave. Estamos hablando de especies de animales y plantas silvestres e inclusive de microorganismos. Y
es importante que entendamos que la extinción de especies, hemos escuchado de la contaminación del agua y del aire, la contaminación del plástico, sabemos del cambio climático, sabemos del COVID y su relación con la destrucción de los ambientes, pero en realidad el tema de la extinción de especies, que es tan grave, pero más inmediato que el tema del cambio climático, es poco conocido. Y en este sentido es muy importante que entendamos, primero, qué está pasando, segundo, por qué está pasando, y tercero, qué es lo que podemos hacer para remediar esta situación. El tema perdón, de la extinción de especies es un tema que llamamos que representa una amenaza existencial para el ser humano, y con esto quiere decir que es de la magnitud, su magnitud es de tal grado que puede llegar a colapsar la civilización como la conocemos. Por eso debemos darle la difusión que se requiere por un lado, y por otro lado, hacer el esfuerzo que necesitemos para poder revertir este proceso. Recordarles que nosotros en los últimos 600 millones de años, en esta gráfica vemos aquí abajo lo que serían en los últimos 600 millones de años de la época actual antes, y aquí va el número de familias de animales que se fosilizan para que tengamos una idea de lo que ha ocurrido con la diversidad en la Tierra. Y básicamente lo que encontramos en esta gráfica, dos patrones que quiero que vean. El primero es que ha habido un incremento paulatino, pero constante, en la diversidad de especies. Es decir, en este momento, en la historia de la vida en la Tierra, es el momento en el que ha habido más, en el que hay más especies presentes, vivas, en un momento dado. Es decir, si vemos aquí en donde nos encontramos, comparado con estos puntos, vemos que hay mucho más especies. Esto, por un lado, quiere decir que la diversidad es enorme y es enormemente, bueno, es muy grande, es muy poco conocida. Solamente hemos descrito el 2% de las plantas y animales silvestres que existen en el planeta. 2%. Es decir, la mayoría no están descritas, son desconocidas para los científicos y para la sociedad. Y en este sentido, el que sean desconocidas implica que si destruimos un ambiente, un bosque, una selva, Calakmul, Chamela, la lacandona, el Amazonas, etcétera, estamos destruyendo muchas especies que ni siquiera están conocidas. El segundo punto importante es que recordemos que la evolución es un balance entre los procesos de especiación, es decir, de generación de especies, y los procesos de extinción. En tiempos normales, esto se mantiene alrededor, no sé, 10% menos la tasa de extinción contra la tasa de especiación. Y esto lo que quiere decir es que, viendo esta gráfica, que en los últimos 700 millones de años, generalmente las tasas de especiación, es decir, las tasas de origen de nuevas especies, son mayores que las tasas de extinción. Por eso hemos visto este incremento gradual en el número de especies. Ahora, por otro lado, lo que vemos en esta gráfica, que ha habido 5 periodos en la historia de la humanidad, 5 periodos en estos últimos 600 millones de años, en donde ha habido extinciones masivas. 5 extinciones masivas. Las extinciones masivas las conocemos los científicos así porque son periodos, ¿sí?, en donde en pocos cientos de miles o millones de años se han extinguido un porcentaje del 70% más de las especies presentes. Y la causa de estas extinciones han sido causas naturales, catástrofes naturales, por ejemplo, como el impacto de un meteorito en la Tierra hace 65 millones de años, que evaporó a todos los dinosaurios y a el 95% de las especies presentes en ese momento. El último punto que iba a ver es que después de estas extinciones, ¿sí?, la vida en la Tierra se ha recuperado. Es decir, después de 15 o 20 millones de años ha vuelto a haber una diversidad grande, como podemos ver aquí, ¿sí? Sin embargo, las especies que están representadas después de la extinción masiva son completamente diferentes a las que se extinguieron. Una vez que se acabaron los dinosaurios, no hay manera que hubiera dinosaurios. Hace algunos años, con mis colegas de la Universidad de Stanford, con Paul Ehrlich y otros colegas, estábamos en una plática y en la plática se habló de que había habido más de 600 especies de vertebrados extintas en los últimos 5 siglos y la mayoría en los últimos 100 años.
Aquí en estos dibujos ven, en estas ilustraciones, el dodo, que estaba en una isla, era un ave muy grande que no volaba. El mamo, que es este pájaro con un pico tan especial, muy especializado en polinizar cierto tipo de plantas en Hawái. La paloma pasajera, que era la especie más grande, la especie que tenía mayor abundancia de aves en el planeta, y el lobo de Tasmania. Todas estas especies se extinguieron y en el diálogo con mis colegas nos preguntamos, ¿será que esta tasa de extinción de especies sea normal, sea similar a la que ha ocurrido en los últimos millones de años, en donde no tenemos una extinción masiva, o bien estamos enfrentándonos a una extinción masiva? La pregunta en términos científicos era importante para saber precisamente si eran entre las mismas tasas de tiempos normales, no habría mucho de qué preocuparnos, porque esto era básicamente como había transcurrido la evolución en los últimos 65 millones de años. Sin embargo, si fuera más elevada, esto querría decir que las actividades del hombre estamos provocando una extinción masiva similar a las 5 anteriores, con las repercusiones severas que ha habido para la biodiversidad, por un lado, pero por otro lado, que esto puede tener repercusiones importantes para nosotros, los seres humanos. Y bueno, aquí vemos que hicimos un estudio y encontramos que hemos entrado a la 6ª extinción masiva. Y en esta gráfica, lo que podemos ver en estas dos gráficas son varias cosas. Primero, en este eje vemos el tiempo de 1500 al año 2014, que fue cuando publicamos este artículo. Acá vemos el número acumulado de especies extintas en este eje. Y si se fijan acá, abajo hay una línea punteada que implica es la extinción, la tasa de extinción normal. Si hubiera sido la tasa de extinción normal acumulada, lo que hubiéramos esperado es esto. Nuestra sorpresa, a pesar de que ya intuíamos de que iba a ser mucho más grande la extinción actual que las de los últimos millones de años, fue que es enormemente más alta. Y esto nos llevó a concluir que hemos entrado a la 6ª extinción masiva. Como vemos en la siguiente gráfica, aquí vemos la población en miles de millones de individuos, la población humana y el número acumulado de especies, y lo que encontramos aquí vemos es que es una relación perfecta, prácticamente casi de 1.999919, es decir, es casi 1, es una relación perfecta entre el número de especies extintas y la población humana. Es decir, que hay una relación, ¿sí?, estrecha entre esta extinción y nuestra población. Y nuestra población, básicamente, conforme ha crecido la población humana, han crecido nuestras actividades y por lo tanto nuestros impactos. Esto lo platicaré en un minuto. Bueno, cuando menciono que las tasas de extinción han sido muy altas, tuvimos la fortuna que en el año 2011 se publicó un estudio en donde compararon las tasas de extinción en los últimos 3 o 4 millones de años con cientos de miles de registros fósiles de especies, y en donde pudieron calcular que las tasas de extinción normales, ¿sí?, en los últimos millones de años habían sido, esperaríamos que se extinguiera una especie por cada 5,000 especies presentes cada 100 años. Es decir, si en un siglo en particular, en esos millones de años, yo tenía 10,000 especies, esperaría 2 extinciones. Si tenía 5,000 especies, esperaría una extinción, y así. Y lo que encontramos entonces con esta tasa, que nos sirvió entonces para evaluar qué está ocurriendo en la actualidad, es que las especies que se han perdido en los últimos 100 años deberían haberse perdido en 10,000 años. Esa es la magnitud de la extinción. Es decir, perdimos en 100 años lo que se debería haber perdido en 10,000 años. Cada año, en el último siglo, hemos perdido lo que se debería haber perdido en 100 años. Es decir, la tasa de extinción actual es por lo menos 100 veces más rápido que la tasa de extinción normal. Esto obviamente nos llevó a concluir que hemos entrado a la 6ª extinción masiva. Algunos de nuestros colegas decían que estaban bien, que nuestras conclusiones eran correctas, pero que se referían a más a vertebrados y que seguramente eran diferentes en invertebrados y en plantas más bajas. Los estudios que salieron después de este artículo, que fue publicado en 2015, y que por alguna razón se volvió viral, es decir, que la sociedad está interesada en este tipo de noticias y llegó a muchos cientos de millones de personas en pocas semanas. Bueno, básicamente lo que generó el interés de muchos otros investigadores para revisar este tema, y lo que se encontró es que en realidad la extinción de especies es mucho más alta, en los últimos 100 años ha sido mucho más alta, en plantas, en muchos otros tipos de invertebrados, sí, inclusive se estima que en microorganismos. Es decir,
El patrón que encontramos es un patrón que básicamente se replica en todos los grupos de plantas y animales silvestres en el planeta, lo que nos dice que ya estamos en la sexta extinción masiva. Esto quiere decir, en términos prácticos, que es muy posible que perdamos gran parte de las plantas y animales silvestres en las próximas décadas. No solamente esto es complicado, sino que no solamente estamos perdiendo, tenemos una extinción muy grande de especies, sino que también estamos perdiendo muchas poblaciones. Recordemos que cuando una especie se extingue es cuando se muere el último individuo de la última población. Pero antes de que se extinga esa especie, pasan muchos, es un proceso donde se van perdiendo muchas poblaciones. Y lo que encontramos es que el número de las poblaciones que se están perdiendo ahora son obviamente mucho más numerosas que las especies, y que estamos llegando a una situación en la que tenemos grandes porcentajes del planeta donde básicamente hemos perdido la mayoría de las especies silvestres. Desde 1970, aquí dice 70, hemos perdido el 70% de los animales silvestres. No solamente las poblaciones, los individuos, las especies, sino el 70% de los animales silvestres. Esta es una fotografía que se tomó alrededor de 1962 en un vuelo en Kenia, en donde era una manada de más de 10,000 elefantes. Se calcula que entraron entre 10,000 y 30,000 elefantes, una sola manada. Esto se hace muy reciente, realmente, y desde ese entonces, ahora, las manadas más grandes de elefantes son de 300 o 400 animales, y son contados los lugares donde esos existen. En general, las manadas de elefantes son de 10, 15 animales en todo el continente africano. Es decir, hemos perdido los individuos, hemos perdido las poblaciones y hemos perdido muchas especies. Regresando a este ejemplo de los elefantes, bueno, sabemos que se mata un elefante ahora es cada 30 minutos, ¿sí? Y que no habrá elefantes silvestres en el año, como ha bajado esto, en el año 2030, 2031. Es posible que no haya elefantes silvestres, y esto se debe a que se usa de una manera absurda el marfil de sus cuernos para crear ornamentos, especialmente en China. Esta es una fotografía de los bisontes en 1880, donde básicamente en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos decidió exterminar la última gran manada de bisontes, 250,000 bisontes, para que al acabarlos se acabara el sustento de las tribus indígenas que todavía subsistían con los bisontes y que habían logrado mantener el control de un espacio muy grande que quería el gobierno de Estados Unidos apropiarse. Se pusieron los recursos que fueron necesarios, y en dos años, entre 1875 y 76, se acabaron esta última gran manada. Estos son cráneos de bisonte. Imagínense poder subirse a una montaña de cráneos de bisonte como esta. Una locura. Y bueno, lo que está ocurriendo actualmente es que tenemos que la diversidad de especies en el planeta está dividida de una manera enormemente irregular, en donde vemos en esta gráfica, tenemos que los animales domésticos, ¿sí?, en granjas, el 60% de toda la biomasa de animal en el planeta son animales domésticos. El 36% somos los humanos, y el 4% son los animales y las plantas, los animales silvestres, perdón, en este caso son animales silvestres. Es decir, de la biomasa animal del planeta, solamente el 4% son de animales silvestres. Imagínense, entre los cientos de miles de especies o millones de especies animales, ocupan el 4% de la biomasa, mientras el resto es de humanos y nuestros animales domésticos. Esto lo que quiere decir es que hemos apropiado el espacio y la energía que requieren todos estos animales, y por eso no debe resultar sorprendente que estemos entrando en esta gran extinción de especies. Y lo que vemos aquí en el lado derecho es que si comparamos, por ejemplo, qué pasa en las aves, hay 11,000 especies de aves silvestres, de las cuales el 30% de la biomasa son esas 11,000 especies, y el 70% del resto de la biomasa son básicamente guajolotes y gallinas, pero básicamente gallinas. Es decir, el 70% de la biomasa, ¿sí?, animal, de aves, son animales domésticos. Y 11,000 especies tienen el 30% de la biomasa.
Entonces, no es sorprendente, sí, gracias, muchas gracias. No es sorprendente, por lo tanto, que tengamos que la mayoría, muchas especies silvestres, tienen muy pocos individuos y están acercándose peligrosamente a la extinción. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta gran tragedia? ¿Cuáles son las causas de este problema que tiene una magnitud nunca antes enfrentada por un problema por el ser humano, con excepción tal vez de un holocausto nuclear o de alguna epidemia como el COVID o la peste negra, ¿sí? Bueno, el primer problema, la primera causa, y es la causa base, la causa raíz de todos los problemas ambientales del planeta, es el crecimiento de la población humana. En las últimas 3 décadas, hemos crecido más que en los últimos 3 millones de años, desde que se aparecieron los primeros ancestros del ser humano. En 3 décadas hemos crecido más que en 3 millones de años. En las últimas 2 décadas, bueno, es decir, y aquí vemos qué significa esto. Esto significa que nos mantuvimos más o menos en una población bastante baja. En ese sentido, era armoniosa con la naturaleza, porque entre menos individuos somos, menos tenemos que sacar de la naturaleza y por lo tanto es armonía. Cuando hablamos que las tribus silvestres o que las poblaciones rurales son armónicas, son siempre armónicas cuando, ¿sí? Siempre son armónicas cuando el tamaño de su población es baja. En el momento que cualquier población, ya sea indígena, rural, etcétera, aumenta más allá de la capacidad de carga de ese ambiente, destruyen el ambiente. Es decir, la destrucción del ambiente no es inherente a que seamos rurales o a que vivamos en condiciones más silvestres o más urbanas, tiene que ver con el tamaño de la población. Como vemos aquí, la población humana entonces se ha incrementado muchísimo y una población, los científicos llamamos esto un crecimiento exponencial, una población que crece exponencialmente está limitada por los recursos, la energía, la comida o el espacio y tarde o temprano solamente hay 2 posibilidades que ocurran. Una es que se estabilice y otra es que se colapse. Entonces, nosotros, en la población humana, estamos en ese derrotero y eso es lo que va a ocurrir en las siguientes décadas. O se logra estabilizar o hay un colapso. Y si hay un colapso, evidentemente es un colapso muy grave en términos del sufrimiento humano, en términos de la política, la economía y la estabilidad de las sociedades. Es decir, es muy importante que entendamos que esto esté pasando para que a nivel de los gobiernos en México y en todo el planeta, a nivel de los individuos, podamos migremos a tener una política de población que nos haga pensar que debíamos estabilizar. Una noticia reciente de varios artículos científicos importantes es que el tamaño de la población humana empieza a nivelarse o empieza a bajar. Y esto es importante porque hasta hace poco se pensaba que la población humana podía llegar a ser de 10, 11 mil millones de habitantes. Los pensamos que no, pero los demógrafos eso calculaban. Al no ser así, quiere decir que va a venir un periodo difícil de transición entre tener mucha población y tener menor población, pero eso, la buena noticia de eso es que es posible que en las siguientes décadas se estabilice la población humana y esto nos permita destinar muchos de los recursos que se requieren para crecer la infraestructura, carreteras, más carreteras, más hospitales, más escuelas, más todo, en lugar de cantidad, calidad, y que nuestro impacto en el ambiente disminuya. Una vez que tenemos que la primera causa es el crecimiento de la población, la segunda causa, muy ligada a esto, son los patrones de consumo. Lo que ha pasado es que los humanos consumimos de más. Todo el mundo quiere tener un refrigerador, todo el mundo tiene que tener un coche, todo el mundo quiere tener un celular, una computadora nueva, ropa, etcétera. Que en principio estos patrones de consumo son los que con el tamaño de la población nos han llevado a una situación tan complicada como la que estamos enfrentando. Ahora, por otro lado, que las causas de todo este problema sean humanas, lo que nos dice, que nos da esperanza, porque quiere decir que si cambiamos nuestros modelos de consumo, si cambiamos nuestros patrones de crecimiento de la población, si cambiamos nuestras actividades, podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente y evitar que la extinción de especies nos lleve a un colapso de la civilización. Aquí tenemos en esta gráfica la pérdida del hábitat, aquí se ve la selva, una selva, y aquí se ve un pastizal,
y acá se ve zonas de cultivo, en donde, bueno, básicamente esto es lo que estamos haciendo en la tierra. Si vemos al lado derecho, es un mapa donde las partes oscuras son áreas que básicamente están todo en cultivos, y las zonas claras no, en cultivos o pastizales para ganado, y las zonas claras no, y uno pensaría, bueno, queda mucho espacio en la tierra para que haya agricultura. En realidad no, porque toda esta parte norte no se puede cultivar porque es muy fría, esta parte es muy árida, y las zonas tropicales son poco propicias para que haya ganado o cultivos. Poco propicias en el sentido que al destruirlas causan problemas muy graves como calentamiento global, la pérdida de la diversidad, la pérdida de los servicios ambientales, como explicaré en un momento. Perdón que esta gráfica está en inglés, pero bueno, son las causas de la declinación que está ocurriendo a nivel global, y este es un análisis de 3.430 poblaciones. Una de las cuestiones del avance de la tecnología que nos ha permitido hacer es que podamos analizar bases de datos masivas. Cuando yo mencionaba el artículo el primer artículo de la extinción de especies, nosotros evaluamos 40.000 especies de vertebrados y las tasas de extinción con esto. Y los estudios para saber la tasa de extinción normal se basaron en cientos de miles, en millones de registros fósiles. Cuando hablé de la extinción de poblaciones, el estudio que hicimos sobre eso es un estudio que se basó en el análisis de 33.000 especies de vertebrados. Es decir, estamos hablando de unas bases de datos gigantescas. En este caso es un estudio que evaluó el análisis a largo plazo de 3.400 poblaciones, y lo que se encontró pues es que la explotación directa, como la cacería y la sobrepesca, es uno de los factores principales. Después sigue la degradación del hábitat, la pérdida del hábitat, el cambio climático, etcétera. Es decir, todos estos factores son muy importantes. Si se fijan, el cambio climático en este momento representa solamente el 7% del impacto en las plantas y animales silvestres. Pero esto es porque todavía no hemos empezado a sentir el impacto muy grave de esto, ¿sí? Cuando llegue con toda su fuerza el cambio, evidentemente va a ser todavía responsable de mucho más impacto en las poblaciones de plantas y animales silvestres. Uno de los problemas fundamentales, como vimos acá, era la explotación de las especies. Es la causa principal. Y aquí lo que podemos ver es que lo que se llama, si se meten en Google y le ponen mercados húmedos o wet markets, van a encontrar que en Asia, en el sureste de Asia principalmente, existen estos mercados donde se trafica con animales domésticos y silvestres, ¿sí? En una práctica de unas condiciones de insalubridad y de falta de ética en el trato de los animales impresionantes. Y esto es lo que nos ha llevado a la pérdida enorme de poblaciones de especies y de muchas especies que estén gravemente amenazadas con la extinción, por un lado, y por otro lado a problemas como la pandemia que tenemos del COVID. ¿Por qué se trafican las especies como estas? Bueno, lo vimos en los elefantes, por ejemplo, se trafican para el marfil, pero en este caso todos estos animales se trafican o como alimento o como productos que según estos son curativos, ¿sí? Tienen propiedades para curar de enfermedades a los humanos. Y si ven aquí, tenemos a los animales, aquí hay un perro, tenemos civetas, tenemos muchos animales silvestres en condiciones realmente intolerables. No debían tenerse un animal así, imagínense un perro en una cajita, en una jaulita, pero están unos sobre otros. Es decir, este animal defeca y orina sobre los de abajo, son animales que están mal alimentados, no tienen agua, están enfermos. Y aquí vemos a una persona comiendo junto a estos animales. Entonces, no debe resultar sorprendente que los virus de los animales silvestres brinquen a los animales domésticos y al humano, que es lo que ha ocurrido con el COVID y otras enfermedades, como les explicaré en un momento. Y aquí tenemos lo que se llaman mercados húmedos, porque tenemos que destazan a los animales, aquí están, ¿sí? Vean, el suelo está lleno de sangre, ¿sí? De restos, y la gente después echa agua y siempre está el suelo mojado, por eso se llaman mercados húmedos. Son los lugares en donde se han generado muchas de las enfermedades infecciosas recientes en los últimos 30 o 40 años, y es posible que el COVID, no es posible, seguramente el COVID de una manera directa o indirecta salió de un animal silvestre que brincó al humano en uno de estos mercados.
Le hemos llamado aniquilación biológica a este proceso de destrucción de animales, de poblaciones y especies de animales y plantas, de una manera sistemática. Básicamente, el consumo, como mencionaba, es gigantesco y es un consumo impensable. Solamente en China se usan más de 100 millones de animales, de individuos cada año, la mayoría del mercado ilegal, ¿sí? Y generan 74 mil millones de dólares de ganancias. Para que se den una idea, la refinería de Dos Bocas va a costar 6 mil millones, ¿sí? De pesos. El Tren Maya va a costar como 6 mil millones de pesos. El aeropuerto 7 mil, 8 mil millones. Es decir, estamos hablando, todas las obras de infraestructura grandes que están haciendo en México no serían ni un tercio del gasto de esto. Y eso es cada año. Finalmente, tenemos que otro de los problemas muy fuertes, como dijimos, es el cambio climático. El cambio climático, lo que estamos viendo es que a partir de 1990, aquí está, ha habido un incremento realmente fuerte en las temperaturas, en la diferencia de temperaturas entre 71 y 2000. Esto, fíjense que realmente son los últimos años, o sea, esa es las últimas décadas, cómo venían los cambios en la temperatura, y a partir de aquí ha habido un incremento masivo. No solamente las actividades humanas causamos el cambio climático que empezó en 1800 en la revolución industrial, sino que en las últimas décadas ha habido un incremento realmente alto. Y en este sentido, por ejemplo, resulta paradójico, resulta triste y absurdo que México en este momento esté cambiando, esté forzando, esté regresando a economías no limpias como el petróleo y el carbón, cuando todo el planeta está migrando a energías limpias, ¿sí? Y en este sentido, independientemente si estemos en favor o no de algún gobierno, lo que nos puede guiar en que si las acciones de ese gobierno están correctas desde un punto ambiental es la ciencia. Y en este momento yo le puedo decir que el que haya este viraje hacia energías fósiles es evidentemente incorrecto. Y bueno, ya sabemos cuáles son algunas de las causas que ha pasado esto. Bueno, esto fue Australia, ¿sí? En donde en el año pasado se quemó básicamente el continente, y lo que vimos aquí es que se quemó básicamente porque las temperaturas promedios subieron y hubo temperaturas por varios meses arriba de los 40 grados, ¿se pueden imaginar? Y hubo muchos días con temperaturas mayores a 50 grados. Y déjenme decirle un dato curioso que acaba de ocurrir. Por primera vez en la Tierra se medían la temperatura solamente donde había estaciones meteorológicas, pero este año, por primera vez, con diferentes satélites y tecnologías nuevas, se puede medir la temperatura en cualquier punto de la Tierra. Un segundo, ¿sí? ¿Me permiten un segundito? Porque mi verso se le... Perdón, una disculpa, es que salió mi perro y iba a morder a alguien. Bueno, entonces en esto estábamos viendo que se quemó Australia. Básicamente, Australia tiene una vegetación que está adaptada por los últimos millones de años a quemarse, ¿sí? Es decir, se quema y se regenera, pero fue inusual, y todo esto, yo creo que la mayoría de ustedes recuerda a los pandas, a los koalas, a los canguros. Yo tengo muy fresca en mi memoria una escena donde va un pequeño koala cruzando una carretera, ¿sí? Y llega a un lugar, huyendo del fuego, cruza la carretera y llega a un sitio donde el otro lado se está quemando también, y se sienta abrumado ya para quemarse, y afortunadamente alguien que iba pasando la carretera se baja, lo agarra con su camisa, una señora se quita su camisa y lo logran salvar. Hubo muchos animales así, es decir, la tragedia es enorme, lo que se pierde, lo que se achicharra, el sufrimiento de que esto ocurre, ¿no? Y bueno, en este sentido, se quemó porque las temperaturas fueron mucho más altas, promedio mucho más altas de lo que se esperaban, de lo que eran normales, ¿sí? Y las temperaturas mayores de 50 grados. Ahora, yo les decía que esta nueva tecnología ha permitido medir todos los puntos del planeta, ¿sí? Y en este sentido, fíjense que se ha registrado que la temperatura más alta este año en el planeta la temperatura más alta en el planeta fue
en un lugar entre la frontera de México y Estados Unidos y en un lugar en Asia, donde la temperatura llegó a 80 grados. 80 grados, ningún ser humano puede vivir en esas condiciones, afuera de su casa, ningún ser humano. Esto fue en el desierto entre Sonora y Estados Unidos y en otro lugar. Es decir, las temperaturas, nunca podríamos habernos imaginado, por lo menos yo, que la temperatura en algún punto de la Tierra llegara a ser 80 grados y ya llegó. Bueno, ¿por qué debe importarnos todo esto que le estoy platicando? ¿Por qué nos debe importar que se estén extinguiendo las especies? ¿Por qué nos debe importar que se estén destruyendo los ambientes, etcétera? Miren, hay muchas razones. Ustedes que son jóvenes, espero que esto les ayude a entender a entender que estos impactos son importantes para nosotros por muchas razones. Primero, hay razones éticas, filosóficas, morales, espirituales, religiosas. Hay razones de muchos tipos, ¿sí? La razón más importante, sin embargo, tiene que ver con lo que los científicos llamamos los servicios y bienes ambientales. Los servicios y bienes ambientales son todos los beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza y que son esenciales para que haya vida en la Tierra. Vida en general y que vida humana en particular. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la combinación de los gases de la atmósfera propicia para que haya vida, con suficiente oxígeno, etcétera. La calidad y la cantidad de agua potable, la polinización de todos los cultivos que usamos. El 70% de los cultivos que usamos los humanos son polinizados total o parcialmente por animales. Avispas, abejas, colibrís, aves, murciélagos, etcétera. Cuestiones como la fertilización la fertilización natural de todos los suelos del planeta. Las corrientes de agua que permiten que el clima se estabilice. Todo esto y muchas más cosas llamamos servicios ambientales y tienen que ver básicamente con lo que es mantener la estructura y función de los ecosistemas. Cada vez que perdemos una especie, es como si perdiéramos en esta pared de acá atrás, que está hecha de ladrillos, perdiéramos un ladrillo. Si quitamos un ladrillo, pues no se colapsa, pero empieza a funcionar menos bien. Entran animales, entra polvo, entra calor, frío, lluvia, humedad, etc. Si empezamos a quitar mucho más ladrillos, que es lo que está pasando, estamos quitando más especies o más poblaciones, esa pared se empieza a debilitar. Y va a llegar un día en que se colapse la pared y al colapsarse se colapse la casa. Es decir, estamos colapsando las paredes de la tierra, de la casa, y esto va a llegar a un punto más temprano que tarde a que se pueda colapsar todo. Estos son los servicios ambientales y es un tema, a mí me gustaría que esto lo memoricen bien, pues la definición de los servicios ambientales, porque básicamente los servicios ambientales son todos estos beneficios, como yo mencioné, que obtenemos gratis del buen funcionamiento de la naturaleza, y son servicios de provisión de bienes, alimentos, agua dulce, madera, fibras, combustibles, sí, regulación del clima, inundaciones, enfermedades, purificación del agua, y servicios culturales como recreativos, educacionales, etc. Bien. Hablábamos de la polinización y dispersión de las especies, ¿sí? Espérame tantito, espérame. No hace nada, no le hagas nada porque si te vuelve, no le hagas nada. No hace nada. Perdón, mil disculpas, pero estaba mi perro. Bueno, y entonces estábamos hablando de la polinización y dispersión de las semillas, los servicios ambientales. Por ejemplo, estas cuestiones me gustaría mucho que las entendiéramos, ¿sí? Perdón, porque básicamente, por ejemplo, los manglares. Tenemos a los manglares, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Llegamos y los destruimos. Los destruimos a los manglares para poner un desarrollo turístico, poner granjas camaronícolas, poner cultivos. Pero sin embargo, los manglares son las zonas de cría y hábitat de peces adultos
Son zonas donde hay madera, fijan carbono, evitan la erosión, nos protegen contra mareas y huracanes, ¿sí? Y entonces resulta sorprendente que llegamos, destruimos a los manglares, ponemos nuestros arroyos y nos sorprende de que llega un huracán y destruyó Cancún o destruye Playa del Carmen o Tulum, etcétera. ¿Qué pasa si nosotros en lugar de destruir esto dejamos al manglar y una franja de manglar en donde se sigue manteniendo el sistema, etcétera, y obtenemos el servicio ambiental del manglar? ¿Cuál es el servicio ambiental? Entre ellos, proteger a estos desarrollos, a estos campos agrícolas y de acuacultura de estas mareas. Recuerdan que hubo un tsunami muy fuerte hace algunos años, producido después de que hubo este gran temblor en Sumatra. Hubo un tsunami y ese tsunami llegó y pegó en la India y había varias islas ahí. Y hay buenos ejemplos en donde las islas que tenían, y hay un ejemplo muy bueno que comparaba dos islas muy similares en tamaño, muy cerca una de otra. En una ya habían destruido el arrecife coral y los manglares, y en otra no. En donde no se habían destruido, ¿qué pasó? Venía la ola fuertísima, y aquí está el arrecife, pega en el arrecife, pierde fuerza, después está el manglar, pierde fuerza, y cuando entró a la ciudad, bueno, a los pueblos, ya era agua, pero no venía con fuerza, es decir, inundó, pero no mató a nadie. En la isla aledaña mató a 300 personas, que eran más de la mitad de la población, porque no había una barrera, entra y arrasó con todo. Es decir, aún en términos, si no nos importara la naturaleza por cuestiones éticas, filosóficas, culturales, como yo mencioné, sería muy importante que entendiéramos que nos debe, que es en beneficio de nosotros poder mantener la naturaleza, porque si no, no hay manera de mantenernos, de mantener la sociedad actual como la conocemos. ¿Qué podemos hacer? Y ya con esto voy a acabar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo lo que siempre he dicho es que, como decía Graham Greene, tenemos que tomar partido. Tenemos que tomar partido, y tomar partido en este caso es, en el caso de la gente que nos interesa esto, volvernos actores, dejar de ser espectadores, actores para conservar la naturaleza. Les pongo un ejemplo reciente. Hace un par de años, 3 años, salió anunciado que se iba a hacer el Tren Maya. Muchos de mis colegas científicos dijeron que esto iba a causar un ecocidio, independientemente si por razones filosóficas no me gusta el tren o por razones filosóficas me gusta o no me gusta el tren, no es una posición correcta de un científico decir que va a causar un ecocidio por un lado o no te va a tener problemas por otro lado sin tener base. Irresponsable y poco ético decir que el Tren Maya es un ecocidio, o resulta poco ético e irresponsable decir que el Tren Maya no va a tener impactos. Nosotros en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, ¿qué hicimos? Pues evaluamos qué impactos tiene un tren, ¿sí? Los comparamos con los impactos de las carreteras, vimos cómo estaba la península de Yucatán, porque nosotros hemos trabajado con el jaguar y hemos logrado que las poblaciones de jaguar se recuperen en México. Teníamos 4,000 jaguares en el 2010 y tenemos 4,800 en el 2018. Entonces, ¿qué hicimos? Evaluar con esto. Y encontramos, básicamente, que el Tren Maya no va a causar un ecocidio o un impacto ambiental grave, ¿sí? Obviamente tiene impactos. Entonces, ¿qué hicimos? Aportar la información científica para que el tren se haga de mayor, con mitigaciones menos graves, ¿sí? Y con esto, se haga esta obra y que se haga con los mejores estándares ambientales. También encontramos al hacer nuestros análisis que en la península de Yucatán se han perdido 1.800.000 hectáreas de selva en los últimos 20 años, 60,000 cada año. Es decir, hemos usado al Tren Maya como una oportunidad para que podamos lograr salvar a estas muchas áreas de selva. Y ya con esto acabo. Finalmente, nos gustaría decirles a ustedes que como estudiantes y nosotros como científicos debemos aplicar el conocimiento de nosotros para resolver problemas, ¿sí? Para resolver problemas ambientales, y es muy importante hacerlo porque básicamente al tener elementos científicos nosotros podemos aportar de una manera sólida, ¿sí? Este conocimiento para salvar ecosistemas, para salvar especies, pero también paradójicamente para que podamos salvar a la civilización de un colapso en las siguientes décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla y de mucha reflexión. Si me lo permite, vamos a pasar a la etapa de preguntas. Por ahí ya revisé algunas que hay en el chat de
el Facebook de la facultad. Si me permite, los voy a leer. La primera de ellas es de Miguelito Yescas, quien menciona: entrando al tema del cambio climático, enlazado al tema de la extinción, se dice que aumentará el nivel del mar unas cuantas medidas, debido a que se derriten los glaciares. ¿Cree que eso aumentará las poblaciones marinas, compensando las pérdidas en tierra? Muy buena pregunta. Realmente un cambio como el que se espera es tan rápido y no solamente viene asociado, bueno, primero, si fuera así, directo, sí podría haber más poblaciones marinas, pero a un costo muy grave de las poblaciones terrestres, ¿no? En primer lugar, recordemos que la mayor parte de la población humana está asentada en los litorales de todo el planeta. Es decir, cuando aumente el nivel del mar, lo que va a ocurrir, y eso va a ocurrir, es que hay un desplazamiento de muchos millones de personas. Más del 40% de la población humana está asentada en áreas que se van a inundar. Es decir, si esto ocurre y si no lo prevenimos, el impacto en los humanos va a ser muy grave, pero también el impacto en muchísimas de las especies que viven en áreas cercanas al mar. Es decir, yo nunca había pensado en una compensación, o sea, que hubiera eso una compensación. Me parece que los impactos negativos van a ser mucho más grandes que el posible impacto positivo que hubiera en compensar en las especies marinas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Meli Santorsky, quien pregunta: ¿cómo es posible revertir todo el daño que el hombre ha causado? Bueno, como lo expliqué aquí, o sea, en pocas décadas va a ser imposible revertirle. Lo que podemos hacer ahorita es parar el daño. Ya sería suficiente si logramos parar el daño. Para revertirlo, si lográramos estabilizar la población humana y bajar la población humana, tardaríamos varios siglos en revertir el impacto que hemos hecho. Ahorita lo importante sería pararlo, ¿sí? La pregunta es que logremos pararlo para evitar una extensión masiva de especies y para evitar un colapso de la civilización. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas, como yo mencionaba aquí, los patrones de consumo. Todos ustedes podemos hacer patrones de consumo, o sea, consumir, sobre todo las personas con más afluencia, la gente que está más establecida, podemos cambiar nuestros consumos. La gente que está, muchos estudiantes que estudian aparecen nos gusta aparecer con animales silvestres y sacarnos un selfie y eso tiene una implicación muy mala para el público en general, porque piensan que los animales silvestres son mascotas. Nadie de nosotros debía tener ningún animal silvestre como mascota. No son mascotas, aunque nos gusten mucho los reptiles, los anfibios, los mamíferos, no debemos tener animales silvestres como mascotas. Empezando por allí. Segundo, no debemos comprar ningún producto de animales silvestres, que mi abuelita o mi tía o mi primo tienen un perico de cabeza amarilla. Eso no debemos hacer. Debíamos denunciar a los traficantes de especies ante la Profepi, entre las autoridades cuando lo veamos. Debemos trabajar con las comunidades locales para que entiendan de mejor manera por qué es importante mantener sus bosques, sus selvas, sus animales. Todas estas cuestiones, si se meten ustedes al internet y dicen 50 maneras para ayudar al medio ambiente, van a encontrar literalmente cientos de páginas que nos dicen cómo podemos ayudar al medio ambiente en general y a la fauna en particular. Muy bien, doctor. Pero a corto plazo es irreversible el proceso. Ok. Hay un comentario y pues a la vez preguntas de Fernanda Santos, quien menciona que pues ha habido diferentes formas o estrategias de alimentación que se han adaptado. Una de ellas es el veganismo y menciona que si cree que el veganismo es una de las mejores para poder combatir la gran pérdida de la biodiversidad, migrar a esta forma de alimentarnos. No, en realidad no, yo creo que inclusive, por ejemplo, yo personalmente pienso que el veganismo no es es una opción que si alguien la quiere tener es correcta, pero en realidad los seres humanos somos carnívoros por naturaleza. Aquí lo que es el exceso de consumo de carne, es decir, la proteína animal es necesaria para que haya un desarrollo normal, correcto de un ser humano, sobre todo una vez que cuando son pequeños, cuando somos adultos ya eso deja de ser tan importante. El veganismo puede ayudar en algunas circunstancias, pero más que veganismo, no, lo que sería bajar el consumo de carne. Uno puede dejar de comer carne completamente,
o en lugar de comer 3 o 4 veces al mes, digo, a la semana carne, una vez a la semana comer carne, es bien. La otra cuestión es comer carne que se produce de manera más sustentable, por ejemplo, con las comunidades rurales que subsisten y que hacen un buen manejo de su ganado. Es decir, lo que debemos alejarnos tal vez es de si yo puedo comprar en una tienda de autoservicio como Walmart o en una carnicería local que tiene productos más locales, eso es lo que podría ayudar. Siempre es importante que sí, el ganado es uno de los problemas mayores, es decir, entonces cualquier cosa que reduzca nuestro consumo de carne es correcta. Ahora, si llegamos a ser veganos o no, esa ya es una cuestión más que nada filosófica, que el que quiera hacerlo está correcto, pero no necesariamente va a salvar el mundo. Ok, doctor. Hay una pregunta más, si nos lo permite. Es de Edison Ruelas. Menciona, doctor, buenas tardes. Respecto al cambio que se tiene sobre el país a las energías no limpias, ¿qué opciones como energías limpias se podrían aplicar en estados con zonas secas o áridas como los estados del norte? Bueno, miren, ya en la actualidad afortunadamente hay muchísima información y las tecnologías verdes ya son, compiten en precios, de hecho ya son más baratas que las tecnologías no verdes, ¿no? Por ejemplo, bueno, México es un país, uno de los 10 países que tiene mejor índice de sol en todo el planeta y en la parte norte del país. Es decir, debíamos usar mucho energía del sol, ¿sí? Energía del sol, energía del viento, energía, por un lado, debemos migrar eso. Yo lo que les puedo decir, va a haber una revolución energética sin precedentes, que eso me ayuda a ser optimista ante estos cambios. ¿Qué quiero decir? Los paneles solares van a ser mucho más bajos, las baterías van a ser más eficientes, la generación por aire, por agua, por sol de energía va a ser todavía mucho más barata. Es decir, estar invirtiendo en este momento en una refinería es verdaderamente absurdo porque el uso de gasolinas va a estar muy obsoleto muy pronto. Es decir, como país y como individuos debemos apostarles a las energías verdes y hay mucha literatura al respecto. Pero además, como individuos, por ejemplo, ustedes como gente joven, lo que yo les diría, si yo estuviera a su edad, es que dedicaría tiempo a pensar cómo son los mercados, cómo va a venir el mercado de trabajo en el futuro, para precisamente especializarme en eso, la producción de alimentos, la evaluación de los impactos ambientales, la remediación de los impactos, son temas que van a ser muy importantes. Y aquí, por un lado, es un tema de importancia y en la universidad también es importante que lo revisemos porque en los siguientes 10 años 750 millones de habitantes en el planeta se van a quedar sin trabajo, desplazados por la inteligencia artificial. 750 millones de habitantes. Es decir, el reto no solamente va a ser tener trabajo, el reto va a ser no perder su trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En este sentido, la universidad, ustedes en Colima y ustedes jóvenes, lo que debían hacer, una reflexión, inclusive talleres que evaluaran cuáles van a ser los mercados importantes en los próximos 8, 10, 15, 20 años y especializarnos en eso. Eso ofrece una gran oportunidad. Cuando yo estudié biología, básicamente era desconocida y todo el mundo decía que me iba a morir de hambre, que no iba a tener trabajo. No solamente no me morí de trabajo, tengo un trabajo muy bueno, vivo muy bien y aparte tengo un gran impacto en la sociedad. Es decir, sigan su pasión, pero esa pasión que los vean, diríjanla hacia los mercados de trabajo. Y yo lo que haría, reitero, es hacer una evaluación seria, bien planeada, de cómo son estos mercados. Hay muchos estudios y especializarme en algunos de los temas que van a ser importantes para que tengan trabajo y que tengan un trabajo decoroso y un trabajo que aparte les permita tener un impacto en la sociedad. Bien, doctor, con esa pregunta terminamos esta parte. No me queda más que agradecerle su participación. Fue una charla de verdad que de mucha reflexión, muchos datos interesantes que nos dio el día de hoy. Y bueno, también agradecer al equipo técnico que hizo posible que se hiciera una charla más de tópicos selectos de biología. Les pedimos a los estudiantes que sigan participando activamente. Y pues no me queda más, no sé si quiera adicionar algo, doctor. Nada más agradecerles la invitación y decirles que a pesar de que el panorama es complicado, es sombrío, siempre existe la posibilidad de hacer mejores cosas, hacerlas bien
y la posibilidad de que nuestro trabajo nos dé una buena calidad de vida por un lado y aporte a la sociedad por otro. Yo los combinaría que se vuelvan actores del cambio que requiere el país y que requiere el planeta. Muy bien, doctor, excelente. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego a todos. Muchas gracias a ustedes.